cobertura, la pertinencia y la calidad, los desafíos de la universidad del siglo XXI. Señoras y señores, queda con ustedes pues para la coordinación Luis Molina Almanza, coordinador de TUE de la Universidad Alas Peruana. Bien, ante todo buenas tardes, estimados participantes. Vamos a iniciar con el tema principal de coberturas, pertinencia y calidad en los desafíos de la Universidad del siglo XXI. Bien, vamos a tener que correr con todo el tema, con este punto. Bueno, el tema en realidad no era la discusión de la nueva ley y los errores que pueda tener o los vacíos que puede tener esta, como por ejemplo la no precisión del tema de la definición de lo que es presencialidad, semipresencialidad o educación a distancia, que no está reglamentada, y es lógico que haya una serie de vacíos en las normas reglamentarias y todo lo demás, porque para que se pueda legislar, el cuerpo legislativo tiene que estar preparado. Y fatalmente nosotros no tenemos un cuerpo legislativo idóneo. Se ha generado una serie de vacíos y hay que aclarar una serie de cosas, porque no podemos decir alegremente, pues si no tengo una formación jurídica, decir algo que dice la ley. La ley especifica, por ejemplo, a nivel de posgrado, que no se podrá dictar exclusivamente las maestrías a distancia. Pero dice exclusivamente, pues hay que saber entender y leer la ley. Y cuando me dice exclusivamente, significa que basta que, como no lo ha reglamentado y no se ha definido con claridad en la ley, bastaría, por ejemplo, que yo tenga 1% de presencialidad, porque eso me dice la ley. ¿En qué momento la ley me dice que tiene que tener las maestrías al 50%? ¿Y ha definido acaso el tema de semipresencialidad? ¿Lo ha definido? El panel se ocupará de un tema también de suma importancia, como es la cobertura, la pertinencia y la calidad, los desafíos de la Universidad del siglo XXI. Señoras y señores, queda con ustedes pues para la coordinación Luis Molina Almanza, coordinador de TUE de la Universidad Alas Peruana. Bien, ante todo buenas tardes, estimados participantes. Vamos a iniciar este panel con el tema principal de coberturas, pertinencia y calidad en los desafíos de la Universidad del siglo XXI. Bien, vamos a tener que correr con todo el tema, con este punto. Bueno, el tema en realidad no era la discusión de la nueva ley y los errores que pueda tener o los vacíos que puede tener esta, como por ejemplo la no precisión del tema de la definición de lo que es presencialidad, semipresencialidad o educación a distancia, que no está reglamentada, y es lógico que haya una serie de vacíos en las normas reglamentarias y todo lo demás, porque para que se pueda legislar, el cuerpo legislativo tiene que estar preparado. Y fatalmente nosotros no tenemos un cuerpo legislativo idóneo. Se ha generado una serie de vacíos y acá hay que aclarar una serie de cosas, porque no podemos decir alegremente, pues si no tengo una formación jurídica, decir algo que dice la ley. La ley especifica, por ejemplo, a nivel de posgrado, que no se podrá dictar exclusivamente las maestrías a distancia. Pero dice exclusivamente, pues hay que saber entender y leer la ley. Y cuando me dice exclusivamente, significa que basta que, como no lo ha reglamentado y no se ha definido con claridad en la ley, bastaría, por ejemplo, que yo tenga 1% de presencialidad, porque eso me dice la ley. ¿En qué momento la ley me dice que tiene que tener las maestrías al 50%? ¿Y ha definido acaso el tema de semipresencialidad? ¿Lo ha definido las normas reglamentarias de SUNEDU? ¿Ha definido que es semipresencialidad, educación a distancia? No. Hay un total vacío. Pero de ese tema no vamos a hablar, sino vamos a hablar de la cobertura, pertinencia y calidad y los desafíos de la Universidad del siglo XXI. Avanzamos, por favor.
Avanza. Y lo primero es esto. Open mind. Si yo tengo una mente cuadriculada, es lógico que todo va a salir cuadriculado. Por eso nuestras normas son cuadriculadas. La burocracia es cuadriculada. Porque jamás ha visto otra cosa. Avanza, por favor. Fíjate acá. ¿Qué es eso? What is? Eso era la concepción científica del mundo. Así es. No, pero así es. Como ahora hay mucha gente que dice, así es. Porque jamás llegó al borde de la tierra. Pues. Y piensa que se va a devorar, le van a caer, y van a estar las tortugas y se los van a comer. Y cada vez que hay temblor, como ahora, mucha gente piensa que nos estamos moviendo y que la tortuga se ha movido. Todavía tenemos un pensamiento bizantino, casi medieval. ¿Qué ven ahí? What is? What is? ¿O quieren que les hable en ruso? Esto. Entonces, ¿qué cosa ves ahí? Algunos dicen el gallo Claudio. Pero no es el gallo Claudio, es un gallo. Chicken. ¿Ah? Y te pregunto, ¿qué ves acá? What is? Mucha gente dicen que la ignorancia es supina, ¿cierto? ¿Han escuchado eso? Hay una ignorancia supina. Entonces dice, mucha gente cuando es antigua, se pensigna, se golpea, comienza a golpearse el pecho, ¿cierto? Dicen, es una aberración de la naturaleza. No, eso es una especie de pollo o de gallo. ¿Y qué ocurre? En Israel, científicos hebreos han encontrado que hay un gen, eso. Y lo que han hecho es comenzar a cruzar países que no han hecho manipulación genética, que es otra cosa, sino simplemente hecho que se crucen las aves que tienen este gen y han comenzado a reproducir pollos sin. No es que lo hayan pelado y por eso está rojo. Hay que llevar este pollo al peso para que se den cuenta, ¿eh? ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasa? El desconocimiento de que veamos las cosas con miedo. ¿Por qué? ¿Saben lo que pasó cuando llegó el primer moreno a Japón? ¿Saben lo que ocurrió? Lo metieron en una olla con bastante jabón, lo escollaban y decían, ¿por qué no sale la suciedad? Porque los japoneses jamás en su vida habían visto un moreno, pues. Y querían sacarle la... en su... Eso ocurrió. O sea, eso ocurrió. Pensamiento. ¿Ok? ¿Qué ves ahí? Los zapatos transparentes. Igual, nuevamente, ven a zapito que dicen, se santifica, se pega robos, consagra su rosario. Ay, María Purísima, ¿cierto? ¿Por qué? Por desconocimiento, pues. En la selva, en Panamá, en Colombia y en la parte de Perú, existe este tipo de sapo. Es un sapito transparente. Gente preocupada por la aparición de este sapo. ¿Por qué ha venido este sapo? ¿A cuántos no les ha pasado? Es un torazo, ¿cierto? Es una raza. Pero la gente se asusta. Seguramente a Red Bull. Entonces, primero, si no tengo mente abierta, ¿qué va a ocurrir? Si tengo mente estrecha, ¿qué ocurre cuando tengo mente estrecha? Su pensamiento es estrecho y todo es estrecho. Mente estrecha, pensamiento estrecho y todo es... No va a poder ver el futuro. ¿Qué pasó con Galileo? ¿Qué pensaba Galileo? Heliocéntrico, geocéntrico. Y lo obligaron a retractarse. Él estaba en lo cierto. ¿Por qué? Porque el pensamiento dominante era estrecho. Lo obligaron a retractarse. ¿Cuántas veces en la sociedad ocurre eso? Nos combinan, nos hacen pensar bajo forma, nos cuadriculan. La ley es la ley. Dura ex lex. Que la ley es dura, pero es la ley. Los romanos terminaron como ya sabemos. Nuevamente, cuestionamiento al sistema. Yo no vengo a hablar de la ley, sino a ver las perspectivas. ¿Cuál es el proceso de admisión que hay en las instituciones? ¿Y qué dice la ley? Examen de selección. Pero como examen de selección y como este pensamiento que nosotros tenemos, genera paradojas. Primera paradoja. Veamos acá. ¿Qué ves ahí? ¿Quién es? What is?
Alibaba. ¿Ok? ¿Qué pasó con Alibaba? ¿Qué pasó con Jack Ma? 10 rechazados de Harvard. 10. ¿Qué pasó con Harvard? ¿Cuál es el proceso de selección que tiene? ¿Por qué no identificó y ahora se ha convertido en un millón? Y públicamente dice, a mí me rechazaron 10 veces. Postulé 1, 2, 3, tocaba y tocaba y tocaba. ¿Qué está pasando? ¿Por qué la mejor universidad tiene esos problemas? ¿Qué ha ocurrido? Tenemos chicos que se forman 6 años, luego 5 más. ¿Y luego qué ocurre? Como no es suficiente, prepárate en la academia. 2 o 3 más. ¿Se entiende? ¿Cuál es el sistema de selección que tenemos nosotros? ¿Por qué no identificamos realmente gente que tiene potencial? La gente que tiene perspectiva. ¿Por qué rechazamos a la gente que tiene ese potencial? ¿Por qué no cambiamos nuestro sistema? ¿Y por qué somos tan reglamentarios para regirnos a un examen de admisión de conocimientos? ¿Por qué no se cuestiona el fundamento de ese sistema? Resultado, el dueño de Alibaba. Uso de tecnología. Hay una confusión entre la tecnología y el potencial que tiene la tecnología. Mucha gente tiene una máquina de cómputo, pero simplemente la está utilizando como una máquina de escribir. Y eso pasa en todo lo que tenemos. Yo me imagino que podría ser una cirugía con las misiones que se van a ir en un par de años. Si no desarrollan cirugías con métodos laparoscópicos o cirugías con robot. Cirugías en forma remota. Esto ya existe. Y bien existe la nanocirugía. Lo que ven ahí es una lengua. Y lo que ven ahí es un nanodispositivo en una lengua. Nuestra percepción de forma de hacer las cosas tiene que cambiar. La gente está pensando que te van a hacer los cortes, la cirugía, como hace 50, 100 o 200 años. El compromiso social. ¿Cuál es el compromiso que tenemos con la sociedad? Las universidades tienen que estar vinculadas con los proyectos, por ejemplo, de teleedificación y cobertura en zona rural. Quienes más necesitan son los que más dificultades tienen y están más alejados. Entonces, es ilógico que tú, habiendo zonas como Sayal, donde estás aprendiendo la historia de Ecuador, porque no llega a la cobertura educativa, es ilógico e irracional que te niegues a ver el desarrollo de la teleeducación. En el gobierno de Velasco, hace más de 50 años atrás, el Perú se iba a convertir en el pionero. ¿Okay? Con el proyecto de teleeducación, crearon el INTE y una serie de instituciones. Terminó el gobierno de Velasco, le dieron el golpe. Siendo los pioneros en Latinoamérica, nos hemos quedado estancados. Nuestra legislación se ha quedado congelada. Más de 50 años. Cobertura, Internet en zonas rurales. Es fundamental para que este proyecto funcione. No necesariamente con la norma que nosotros conocemos. Alfabetización digital. Es importante que el programa se desarrolle de la mano con el docente. No puede haber desarrollo si el docente no está desarrollado. Si el docente, ojo, el gobierno ha hecho un esfuerzo, por ejemplo, adquiriendo como 800.000 laptops. ¿Ok? Si son 800.000 laptops que se adquirieron al programa de una PC por niño, y cada máquina costaba $100, ¿cómo se ha invertido? 800.000 por $100. ¿Cuál fue la inversión del Estado? Solamente en adquisición de equipo. Y ya vas a las provincias más alejadas, te vas a diversas localidades, ¿qué encuentras? Las máquinas armadas. Porque el docente no tiene capacitación. ¿Ok? Eso es real, se lo puede explicar. El desarrollo de programas en idioma nativo. Porque no puedes hablar de inclusión, unidad, si no das la cobertura a las poblaciones en otro idioma, en su idioma local.
Y no solamente el aymara y el quechua, el xanica, conibo, todas las demás lenguas que nosotros tenemos. Es algo que es interesante en la experiencia de Lenin. Entonces, el desarrollo de material es fundamental para la inclusión. Otro aspecto fundamental es el de la telepresencia, pero acá viene con el tema de que no hay internet, por eso no se puede. Falso. Falso de toda falsedad. Eso ocurre porque la gente desconoce, pues. O sea, ¿cómo es posible que puedas dar una opinión si nunca has experimentado, si no has probado, si nunca has utilizado tecnología? Normalmente, quizás los niños no saben ni han utilizado tecnología. ¿Qué tienes ahí? Un streaming masivo por My Brother Obama. El sistema masivo. Estamos hablando de 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 personas con un streaming. Con la tecnología de Google. Pero, ¿qué ocurre? Para eso hay que tener ciertas características de conectividad. Nosotros hicimos la réplica de estos procesos también. La pueden ver algunos colegas que están por ahí. Es igual, o sea, no hay diferencia para poder usar esta tecnología. Ahora, si las condiciones son extremas, ¿qué tienes? En hitos, haciendo videoconferencia, con una máquina antigua, una 22. ¿Ok? Lo que ocurre es que nuestra lógica a veces funciona al revés. ¿Qué ha ocurrido? Cuando tú comienzas a conversar con un ruso, veías sus equipos y hay algo raro. ¿Qué cosa era lo raro? Sus máquinas eran del año 2003. ¿Te imaginas hoy día estar con una máquina del año 2003? Pero, ¿qué han hecho? Han desarrollado ellos un sistema de videoconferencia que te permite trabajar con máquinas antiguas, con computadoras antiguas, una Pentium 2 o Pentium 3, y puedes hacer videoconferencia. Lo que no han desarrollado en hardware, lo han desarrollado en software. Entonces, en ese momento dices, esto es la solución para muchas de las cosas que nosotros tenemos o necesitamos. Bien, hay otros sistemas adicionales, pero ahora solamente voy a concluir con el tema de la cobertura. Y muy bien lo ha tratado también el doctor Sharma. Fíjate, ¿qué tienes? Cuando nosotros hablamos, o sea, nos sorprendemos de tener cifras voluminosas, ¿ok? Pero fíjate acá, en Israel, esa es la Universidad Abierta de Israel, tiene 40.000 estudiantes con su propio sistema, su propio modelo. ¿Qué más tienes ahí? Esa es la University de Taiwán. Tiene 100.000 estudiantes. Podríamos seguir enumerando una serie de instituciones, igual que son universidades abiertas, encontrar en India un sinnúmero de instituciones, en el sudeste asiático y otras tantas. Ese es el cuadro de resumen de la ICNO. Está abordando los 4 millones de estudiantes. En Pakistán hay otra que está con 1.800.000 y en Irán 1.300.000. ¿Por qué? El volumen de su población así lo requiere. Necesita imperiosamente desarrollar educación para su población. La única solución para esto era estos modelos de desarrollo. Pero vayamos hacia el otro extremo. Por un lado estamos hablando de países que necesitan, pero veamos hacia el otro extremo. Y vas a encontrar otra cosa. Fíjate acá. ¿Qué tienes ahí? Las universidades más prestigiosas de Estados Unidos, ¿qué proyecto tienen? ¿Qué están desarrollando? Están desarrollando un proyecto sumamente interesante, que es el proyecto de la plataforma edX. Es una plataforma de... ya no estás hablando de cualquier institución, estás hablando de las universidades top de Estados Unidos. El MIT, Harvard, Berkeley y así. ¿Qué vas a encontrar acá? ¿Cuál es el proyecto? Han testeado y han tenido 1 millón de participantes en sus cursos. Han desarrollado su plataforma, esta es la plataforma de prueba, y han lanzado sus cursos con éxito, y actualmente 1 billón de participantes han seguido sus cursos, que pueden durar 10, 4 o 6 meses.
Esto no es que la prueba de inicio para lo que sería el futuro. Conjuntamente con los sistemas de traducción, ¿qué va a ocurrir? Si a estas plataformas le sumas el sistema de traducción, es decir, tú estás en Perú, tomas el español, y el sistema de traducción te permite, por ejemplo, que tu instructor te hable en inglés y que tú lo puedes escuchar en español, o que te hable en alemán y que tú lo puedes escuchar en español, o que te hable en ruso y tú puedes escuchar en español, te pregunta, ¿acaso la oferta formativa no va a cambiar? Esto es lo que se vive. Y nosotros podemos quedar pasivos esperando a que la avalancha venga, o podemos pensar al revés, en que nosotros como ciudadanos podemos comenzar a dar instrucción a franceses, a rusos, a alemanes, a gente que está en África, y esa es la perspectiva que nosotros tenemos que tener. Debemos de cambiar nuestros paradigmas, debemos cambiar nuestra forma de pensamiento, porque es la única forma de salir adelante. Muchísimas gracias por su atención.